buenos días. Panorama semanal, primer panorama semanal, mes de octubre. Ahí se está acabando. Así se llamaba, así decía, mes de octubre. Jazz Ashwood. ¿No te gusta el jazz? ¿Tú oías jazz? No, claro que Oías no. jazz. Yo soy Tú eres un un bachatero. analfabeto. Un bachatero de Analfabeto. la costa de Miches. Analfabeto. Justamente, Domingo Antonio, ¿en qué momento de la historia de la humanidad de los últimos 50 años el hombre, el individuo, el narcisismo individual entendió que el problema del mundo no era social, sino el de él mismo? ¿Tú sabes quién tú le tienes que hacer esa pregunta? A Jean Baudrillard. A Jean Baudrillard. ¿A quién más le puedo hacer esa pregunta? Porque yo vengo con Duvet, con François Duvet. Bueno, Duvet. Duvet tiene un libro que nosotros lo mencionamos aquí hace como 2 años, que se llama La época de las pasiones tristes. Las épocas de las pasiones tristes. Y justamente él hablaba de una tríada, porque ahí es que voy, de ese hombre individual que ahora mismo, en esta época, el único lujo que se da, el único lujo que hace es resentimiento, indignación e ira. Y estamos en una época donde el individuo, en esta horizontalidad mediática de las redes sociales, se cree que si no se indigna con lo que sea, con lo más fácil de indignarse, va a desaparecer y se va a invisibilizar. Y resulta que estamos viendo un mundo regido no por ideologías, sino por populismos de ideologías, donde el pobre no ve tan rico al rico y al rico no ve al pobre tan pobre, porque como tenemos todos la oportunidad de hablar en la media e identificarnos y no desinvisibilizarnos, creemos que estamos parecidos. Eso ha traído que los grandes movimientos sociales, ya sean de derecha o izquierda, se populicen y pasen de ser el hombre percibiendo el cambio social por el hombre percibiendo su propio cambio a su propia necesidad, a su propia emoción. Nosotros hemos, durante años, ya podemos hablar que durante años hemos estado navegando por el mal proceloso de separar metas-relatos, grandes relatos. Separarlo, la desaparición de los metarrelatos de François Lyotard. Sí, y nosotros hemos estado navegando, separándolo para tratar de abrir espacios que nos permitan construir fronteras que separen un metarrelato de otro metarrelato, como un entendimiento tardío de ellos. Por ejemplo, el metarrelato del marxismo. Al carajo se fue eso. Sí, vamos a entrar en ese, que probablemente ese metarrelato se tragó gran parte del siglo XIX y todo el siglo XX. Todo el siglo XX. El siglo XX completo. Hasta el muro de Berlín, 1989. Correcto. Entonces, nosotros hemos estado aquí haciendo ejercicios teóricos que nos permitan definir marcos, hasta dónde llega uno, hasta dónde llega el otro, y además, y donde también se definían espacios de confluencia, porque también hemos hecho esos ejercicios. Entonces, eso se da porque el hombre
va comprendiendo la realidad, en la medida en que va teniendo una comprensión de ella, la realidad va moviéndose, sigue su curso dinámico al margen de la comprensión que tiene el hombre. Es que ya el hombre no está comprendiendo la realidad. La realidad se la crean para que él se confunda y solo se preocupe por sí mismo, por su problema de sí mismo. Bueno, entonces, en ese marco surgen pasiones que son el producto de la interacción de ese movimiento de la realidad con la percepción como efecto reflejo que tiene el hombre de esa realidad. Ahí venía yo, pero voy a entrar un poquito más tarde. Venía yo con la interpretación del papel que juega la cognición en esa varaunda, pero un poquito más adelante, porque vamos a llegar a la especialidad tuya, y entonces ahí hay mucho espacio para descomponer. Pero en esa interacción entre la realidad y el hombre surgen unos sentimientos que ya tú escogiste, tres fundamentales que, si se quiere, son lo que está vendiendo ahora. Sí, lo que de alguna manera norman la vida emocional. Por eso te pregunto, Domingo, ¿en qué momento? Y tú lo puedes hacer el ejercicio porque tú viviste desde el círculo de estudio donde te decían los problemas individuales se quedan en su casa. Ahora vamos a hablar de la sociedad. Ese era Bosch. Hasta pasar todas las orgías de los 90 y lo que fue el poder de los 90, donde tú participaste activamente. Hasta hoy, hasta el 2025, donde tú estás hablando todavía de esa política actual, que no es política, no es ideología. Nosotros no estamos hablando aquí de proyectos sociales, nosotros no estamos hablando aquí de grandes cambios sociales, sino que nos hemos tenido que meter en toda una playa de sociólogos, filósofos posmodernos, que lo que nos están haciendo es explicando, desmenuzando esta realidad real, que ya no existe como real, porque es una realidad interpretada por cada uno de los individuos. Así es. Mira, tú tienes tanta razón que el pensamiento posmoderno, pues, esa palabra, no dijo modernidad líquida, ni modernidad tardía. Exacto, el pensamiento posmoderno que ya se está imponiendo como cuerpo teórico pensante. Eso es. A disposición del sociólogo, a disposición del filósofo, a disposición del psicólogo, del psicólogo, del neurocientífico. Y del político. Y del político, que tiene que usar esas herramientas cognitivas para tratar de interpretar la realidad y dominar al ser humano, dominar las masas. Entonces, tú vienes y para comprenderlo ya tienes que refugiarte en el análisis de las pasiones, categorizándolas. Incluso cuando habla de las épocas de las pasiones tristes, es porque todas estas pasiones que adquieren relevancia mayor en el comportamiento del ser humano son pasiones depresivas. Tristes, indignación, iras, resentimiento. Son depresivas, conducen a reacciones negativas. Ninguna conducen al hedonismo, al placer, a la búsqueda de llenar el vacío al que
nos convoca la necesidad hedonista. Mira, dice Dubet, François Dubet en su libro, señores, un libro excelente, La época de las pasiones tristes, que la indignación no es mala. Los indignados son los que hacen los grandes cambios, los resentidos son los que hacen los cambios, pero la ira cognitivamente, desde el punto de vista neuropsicológico, te impide sublimizar esa indignación en pos de un movimiento social real. Te impide que tú verdaderamente crees un objetivo. Yo no sé si tú te acuerdas, Domingo, cada vez que hace 4 o 5 años hacíamos Panorama Semanal y hablábamos de la Marcha Verde, y yo les decía a ti y al joven Ricardo, le decía, señores, la Marcha Verde no puede ser solamente una emoción. Si no la convertimos en un sentimiento real y en un plan de trabajo, se va a quedar ahí. Y se va a diluir. Y se diluyó. Por eso era que cuando nosotros hacíamos Panorama, y salía el domingo en la mañana, al mediodía, y en la tarde salíamos a hacer alguna caminata, ponían buchito cuando ustedes lo veían conmigo. No querían que yo estuviera cerca, por suerte. Entonces, fue en el 80, McLuhan lo quiso predecir. Baudrillard con la guerra del Golfo también dijo, no, esto es un espectáculo todo. Sí. Es en qué momento donde esto pasó. ¿Y quiénes son los que están comiendo con su dama? Está comiendo con su dama el Estado, ya sea el Estado mundial, globalizado, la globalización, el mundo actual, el capitalismo, el neocapitalismo, el neoliberalismo, el nuevo mercado. Está comiendo con su dama porque cada quien está indignado no con el Estado, no con el poder, sino con el que más cerca esté de él. ¿Y quién es el que más cerca de un pobre está? Otro pobre. ¿Quién es que está cerca de un rico? Bueno, pues otro rico. Entonces, estamos en un mundo donde lo único importante es la micromovilidad. Ese es otro concepto de Dubet, lo que es el concepto de micromovilidad y macromovilidad. Las generaciones, las sociedades cambian macro, los individuos cambian micro. Tenemos miles de gente saliendo de la pobreza que tiene que enseñar que ya no es pobre, entonces entra a las redes, pero ¿significa realmente un cambio macromóvil socialmente hablando? No, no lo es. Es simplemente un nuevo grupo de gente con un nuevo poder adquisitivo que se cree que es visible porque a través de las redes puede expresar su bonanza a través del narcisismo. Señores, eso es lo que ustedes ven todos los días del mundo. Si abren Instagram, TikTok, Facebook y ¿cuál es el otro? Meta. Eso es lo que ustedes ven. Creo que la única red que se salva un poco de esto, porque es una red de haters, no de pro. Tú puedes poner en Twitter hasta la muerte de un ser querido y te critican por eso. Sí. Y te lo acaban en Twitter. No pasa lo mismo en Instagram, no pasa lo mismo en Facebook. Lo que pasa es que la sociedad de masa convirtió al ente en invisible. Y todo lo que implica el ente, sus emociones... invisibilizó al ente y salió ese ser superficial. Exacto. Te quedó profundo eso. Sí, invisibilizó al ente y lo convirtió en difuso. Cosificó al ente. Lo cosificó. Palabra de Byung-Chul Han. Sí, y lo cosificó. Al convertirlo en difuso y lo cosifica, lo atrapa y lo convierte a él en el guerrero de su propia guerra. Exacto. Pero contra él mismo. Contra él mismo y el que está al lado de él. Entonces, por eso tú dices, bueno,
él ahora ve al pobre, si es un pobre, él lo ve al pobre con Si una es rico, característica. tú lo ves no tan pobre. No tan pobre. Porque no hay empatía, no sabe realmente no. Y el pobre se cree que como tiene algo más, ya el rico no es tan Porque rico. es que el referente que tiene ese pobre es el mismo. Y como se parecen tanto, no lo ve tan pobre. Igual que el rico. Están tan cerca y al momento de analizarse a sí mismo, el referente que tiene es eso. Por eso, la importancia del sociólogo y la importancia del neurólogo. Pero ¿qué hacemos conmigo, con el psiquiatra, con el Te psicólogo? lo explico. Ya nosotros estamos simplemente definiendo el fenómeno, pero yéndonos a un concepto muy leninista. Vamos a la práctica, vamos a hacer los cambios. Hay en este momento, por eso fracasó todo lo que tenía que ver con comunismo y con socialismo, justamente por esto que estamos diciendo, por este principio, cuando los primeros que saltaron el muro de Berlín o que lograron abrir, los primeros guardias que le abrieron y salieron corriendo, eran ellos que se estaban salvando. Eran ellos. Ellos nada más. Estaban huyendo de su propia estructura, de esa realidad. Entonces vamos a decir que el muro de Berlín inicia la carrera afanosa por las emociones, el narcisismo, el individualismo y la victoria completa del neoliberalismo. Y sobre todo el neocentrismo. El neurocentrismo. El neurocentrismo. Sobre todo el neurocentrismo. Porque a partir de ahí, el mercado se convierte en un objetivo del neurocentrismo. Después de esta pausa, vamos a meternos otra vez en ese neurocentrismo, neurocognición. Vamos a meternos en el hecho, lo que es la gran trampa. Y vamos a dar un ejemplo típico de la hipermodernidad, la posmodernidad, el hipercapitalismo, después de esta pausa.